Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para facilitar la comprensión de cada uno de ustedes sobre los diversos problemas que nos afectan como sociedad en Venezuela. En el día de hoy tendremos un programa especial dedicado al Día del Trabajador, en el marco, yo no sé si de la celebración o sencillamente de la realización de un día que lamentablemente en Venezuela llega en un momento de extrema crisis, de profunda crisis. Para disertar sobre la situación del trabajador venezolano, estamos acompañados de un destacado panel de especialistas en la materia. En primer término nos acompaña Arnaldo Montes, es abogado y es miembro de la Unidad de Acción Social, Sindical y Gremial del Estado Zulia. Además es miembro del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato. También está con nosotros Carlos Petit, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado Zulia, FETRAZULIA. Igualmente el doctor Gabriel Puche, es abogado con maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad del Zulia y es docente de posgrado de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Y por último está la doctora Nancy Moreno. Ella es abogada con maestría en Derecho Laboral y Administración del Trabajo, egresada de la Universidad del Zulia, y doctora en Derecho también de la Universidad del Zulia. Es docente titular tanto en pregrado como en posgrado de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Decía en mi introducción que la situación del país verdaderamente es preocupante y eso por supuesto incide gravemente en la calidad de vida, en los beneficios, en todos los logros que se han obtenido históricamente para el trabajador venezolano. Quisiera en primer término arrancar este programa preguntándole a Arnaldo Montes cuál es la situación del trabajador venezolano. ¿Está en su mejor momento? ¿Está en su peor momento? Por favor, un diagnóstico de la situación del trabajador venezolano en la actualidad. Muy buenas tardes. El trabajador venezolano está pasando por una de las peores crisis, no solamente a nivel salarial, sino crisis también a nivel de su sustentabilidad emocional, su psique como tal, pasando por un triste y a la vez gravísimo problema. Socialmente nosotros los trabajadores creíamos que el proyecto revolucionario por una mejor calidad de vida, ese proyecto de la justicia social que nos merecemos todos los venezolanos, lo cual creó nada más una simple expectativa y un romanticismo revolucionario donde prácticamente de el verbo a la acción solamente quedó un enorme vacío, una esperanza hueca donde se ha defenestrado prácticamente todo lo que ha sido nuestras expectativas de vida. Nos conseguimos no solamente trabajadores, sociedad civil, la población venezolana sumida en una nave totalmente ingobernable. ¿Y qué nos espera? Nos espera quizás la tenebrosa expectativa de que hacia dónde vamos a ir o cuál es el destino de un gobierno donde no tiene un timón firme para llevar a la sociedad venezolana hacia un progreso, hacia una sustentabilidad en su condición de vida como ser humano y a su dignificación en un salario justo y decente. El diagnóstico que nos da Arnaldo es verdaderamente preocupante. Carlos, ¿compartes ese diagnóstico? Totalmente comparto la exposición del doctor Arnaldo Montes y lo siguiente, o sea, muchas expectativas, hay una frustración, una desesperanza en los propios trabajadores cuando ven que el poder adquisitivo ha disminuido totalmente, donde un salario mínimo que se acostumbra ahora en Venezuela, que los únicos ajustes que se hacen, pareciera que la inflación nomás impactara a las personas que ganan salario mínimo y al resto los dejan sin ningún tipo de ajuste, de aumento general de sueldos y salarios. Y nosotros en estos momentos, como dirigencia sindical, vemos con preocupación que todos los ajustes que pueda anunciar el presidente de la República antes del 1 de mayo, esos son ajustes que al final van a complicar la situación económica del país. Aquí los trabajadores están renunciando. ¿Cómo que están renunciando a una crisis? ¿Por qué renuncian? Están renunciando y hay un caso de enfermeras a nivel nacional, casos de maestros que están renunciando porque se están dedicando al nuevo oficio que es la destrucción de la economía del país, como es el bachaqueo. Es más lucrativo. O sea, claro, una persona ganando salario mínimo, lo que gana son 197 bolívares diarios.
y poniendo mínimo, una persona bachaqueando gana 2.000 bolívares diario. La diferencia es abismal. Entonces es abismal. El gobierno se ha declarado incompetente para buscar la forma de resolver el problema en la economía venezolana. Además de eso, quiere resolver problemas con personas que no siquiera son expertas en materia económica. Ministros de las finanzas que son ingenieros, otros que son cualquier otra cosa menos economistas, pero tampoco se dejan ayudar. Aquí hay una cantidad de economistas buenos en el país en la cual el gobierno, cerrando la posibilidad de no tomar en cuenta la opinión del resto de las personas porque pertenecen a una oposición, yo creo que no tenemos los trabajadores ninguna posibilidad de recuperar poder adquisitivo y poder en estos momentos vivir con dignidad y tener sueldos dignos que puedan permitirle al trabajador desarrollarse familiarmente y económicamente. Doctor Puch, ¿comparte usted esa visión un tanto dramática de la situación del trabajador venezolano? Desde el punto de vista económico sí, pero no tenemos que tomar en cuenta que los últimos años, desde el punto de vista laboral se había avanzado en ciertos aspectos. ¿En cuáles? Por ejemplo, la Constitución Bolivariana de Venezuela, de diciembre de 1999, había señalado que teníamos que regresar al nuevo sistema de prestaciones sociales. Inclusive había señalado en las disposiciones transitorias que se tenía que hacer dentro del año siguiente a la publicación de que entrara en vigencia la Constitución. Bueno, ¿y cuánto tiempo se tardó? Hasta el 2012. O sea, tardamos prácticamente 12 años en volver al nuevo sistema de prestaciones sociales. Bueno, ahora, el 1 de mayo, se cumplen 3 años de esa nueva Ley Orgánica del Trabajo. Hasta donde hemos avanzado, habría que hacer un análisis profundo si verdaderamente esta reforma de la Ley del Trabajo benefició o no benefició a los trabajadores. Porque, por ejemplo, en el sector privado sí ha venido la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, específicamente la del 2012, se ha causado problemas con la nueva jornada de trabajo. Porque el hecho de que trabajáramos 6 días a la semana y se descansara 1, y ahora trabajamos 5 y se descansa 2, pero la ley solo permite que esos 2 tenga que ser continuos, ha causado problemas de menos producción. Y en un país donde tenemos problemas económicos actualmente, donde es necesario producir más, bueno, nosotros hemos hecho... Una especie de contradicción, ¿no? Hemos hecho es producir menos. Correcto. Los trabajadores, por ejemplo, con las horas extras, anteriormente cualquier sobretiempo que tú tendrías que trabajar, el trabajador se lo tenía que pagar de una vez. Bueno, la Ley Orgánica del Trabajo no prevé eso. Prevé que la jornada de trabajo es por 8 semanas, por ejemplo, para los que trabajan por guardia. Entonces, los empresarios, cuando el trabajador trabaja horas extras, en vez de pagársela, lo que hace es que le da más disfrute. Y con eso evita pagar menos, no pagarle horas extras. Y de pronto un trabajador estaba acostumbrado, bueno, tenía un salario básico y con las horas extras se bandeaba un poco más. Además que cuando ahora son 2 días de descanso, tiene menos cesta-ticket, porque el cesta-ticket se paga por jornada de trabajo. En realidad, de pronto, no ha tenido ningún beneficio del trabajador. Y con respecto al sistema de prestaciones sociales, teníamos un sistema que en aquel momento, cuando el doctor Caldera aprobó, estaba en vigencia, estaba de presidente el doctor Caldera, la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, donde se eliminó la retroactividad de las prestaciones sociales, que venía desde el año 1936, ¿verdad? Y ahora regresamos al sistema de prestaciones sociales. Había un sistema anterior en el cual se depositaban 5 días mensuales. ¿Eso por qué? Bueno, porque anteriormente no había inflación, pero de los años 80 para acá, Venezuela ha sido un país donde ha habido mucha inflación. Correcto. Y es necesario que al trabajador se le entreguen las prestaciones sociales de una vez, salvo al Estado, que no, el Estado es el primero que incumple. Ahora tenemos un sistema de prestaciones sociales, para que nos estén escuchando, donde el trabajador puede tener los 2 sistemas, en el cual los 5 días mensuales son depositados en un banco o en la contabilidad de la empresa en forma trimestral, y a la finalización de la relación de trabajo yo tengo derecho a que se me haga otro cálculo en base al último sueldo, en base a 30 días con el último sueldo. Pero eso solamente beneficia a los trabajadores que tengan más de 7 años o sea, matemáticamente ya está comprobado. Entonces, la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo prácticamente no vino a beneficiar en su buena intención, o el constituyente que lo estableció, al trabajador en lo económico. De pronto lo vino a satisfacer un poco más
en el tiempo libre, porque tiene más tiempo libre para dedicarse. Pero te puedes conseguir que muchos trabajadores en los 2 días libres lo que están es trabajando en otro Ese lado. es un tema de la ley bien interesante que quiero dejar para el próximo segmento y le dejo de una vez la pregunta a la doctora Moreno. Si la aplicación de la ley del trabajo se ha visto entorpecida por la crisis económica o porque la ley en sí misma ha generado esos problemas. Este tema lo retomamos al regreso. Continuamos analizando el tema del trabajador venezolano, la situación actual del trabajador venezolano. En el segmento anterior tocamos un tema polémico que es la ley del trabajador, la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, creo que es el nombre correcto. Y le dejaba la pregunta a la doctora Moreno al aire sobre si la ley es beneficiosa o no para el trabajador dependiendo del contenido de la ley o es que ha sido difícil su aplicación por la propia crisis que vive el país. Las dos se tienen que tomar en consideración, tanto la parte económica como la parte legal. Pero también recordemos que desde el punto de vista de lo que es la Ley Orgánica del Trabajo, desde su nacimiento ha tenido irregularidades. Porque bien debemos recordar que cuando el presidente, hoy extinto presidente Hugo Rafael Chávez Frías, cuando se creó por una ley habilitante, corrompiendo todo el contexto de una estructura jurídica legal en la formación de las leyes. Por supuesto, el TCJ pues le dio el carácter, porque es una ley orgánica, le dio el carácter eminentemente de hacerla desde el punto de vista una ley formal cumpliendo con la estructura, pero tuvo ella que dar porque nunca una ley orgánica puede plasmarse bajo un decreto, por el carácter que tiene ella. No hubo la consulta. No hubo la consulta y sobre todo no es una ley, un decreto quien crea una ley orgánica, tiene que ser pasada por la Asamblea Nacional por los procedimientos que ella instaura. Ahora bien, desde el punto de vista económico, como bien lo decían las personas que me antecedieron, la economía del país, pues para nadie es un secreto, el proceso inflacionario y el alto costo de la vida. Y por supuesto, hay nuevas formas de empleo, hay nuevas formas de trabajo, que de una u otra manera, esas nuevas formas de trabajo que son independientes, que es lo que han ayudado un poco a contribuir a que el número de desempleo disminuya, pero desde el punto de vista de empleos irregulares, porque el nivel de empresas desde el punto de vista privado, pues son muy pocas las que subsisten en este país. Y eso ha contribuido eminentemente a que en términos, vamos a decir, reales, sea más el nivel de desempleo que el nivel de empleo de trabajadores que no están en el sector dependiente, sino que se suman a un sector independiente. Como decía bien el representante del sindicato de FETRASULIA, ¿no? Él hablaba un poco de lo que era la nueva figura del bachaqueo. Y la nueva figura del bachaqueo, yo no podría culpar al venezolano, al ciudadano común, al ciudadano de a pie, de que encuentre una nueva forma de vida, un nuevo modus vivendi, de él incorporarse y obtener una satisfacción a la subsistencia, como bien lo nombró quien la antecedió. Pero eminentemente, si hablamos de una protección legal, la ley tiene que proteger al trabajador no simplemente desde el punto de su incorporación a su puesto de empleo a través de políticas que el Estado debe establecer, políticas laborales, sino buscar esa fuente de trabajo y permitirle al trabajador que goce de una estabilidad laboral. La estabilidad laboral, el Estado venezolano ha querido incorporarla con la prohibición, como bien lo decía el doctor Puche cuando estábamos conversando, interludio, de la inamovilidad laboral, que de una u otra manera también ha venido como a interrumpir una injerencia dentro de lo que es la potestad de un patrono de determinar si el trabajador debe seguir en la incorporación, debe seguir siendo productivo o no. Porque recuerden ahora que una de las facetas es que yo tengo que ir a un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial, como todo patrono, para estabilizar si lo puedo despedir o no lo puedo despedir, que es una participación. Y eso es una injerencia desde el punto de vista, claro, es un control por parte del Estado. Pero eso ha traído vicios. Para proteger al trabajador, sí, porque esos procedimientos administrativos se vuelven extensos
y sobre todo en la parte privada, como bien lo decía el doctor Puche, hasta son un poco extensivos y pecaminosos, porque nos cuesta mucho determinar si el trabajador o no cumple con un despido justificado, y aún teniéndolo, pues se habla de un irrespeto a lo que es el debido proceso que bien está establecido en la Constitución Nacional. Desde el punto de vista económico, por supuesto, el ciudadano de a pie, el trabajador común y corriente, espera que llegue un 1 de mayo con ansias para que le den un aumento laboral o un aumento salarial por vía de decreto. Y se ha hecho una costumbre, y de una u otra manera es pecaminoso, porque nos estamos acostumbrando al pacificismo, de tal manera que esperamos la limosna y no es una limosna. Ayer me preguntaba un alumno en clase, profesora Nancy, viene el 1 de mayo, vamos a celebrar el Día del Trabajador, y yo de manera cacciosa le pregunté, y de manera de chiste, perdón, le contesté, y existe el Día del Trabajador. Es correcto. Existe el Día del Trabajador. Yo diría que hasta, y me disculpan la expresión, tendríamos que celebrar el Día de la Esclavitud. Porque el trabajador, en aras de que tiene que trabajar las 8 horas que establecen, 8, 7 horas y media, eminentemente labora más que eso, porque tiene que buscar otra forma de subsistencia. El bachaqueo, el trabajador independiente, el laborar horas o fuera de sus horas de trabajo. Entonces no existe lo que los convenios internacionales solicitan a los estados incorporados a esos organismos internacionales, que se debe cumplir con una disminución de jornada, porque no es que yo labore para un sector, sino que yo también tenga la magnificencia de tener un descanso óptimo, porque cuento con un salario que me permite vivir bajo la magnificencia de mantener una familia. Por eso, cuando el creador del trabajo como hecho social, que fue el doctor Rafael Caldera, establecía que el trabajador labora para él y su familia, yo siempre digo, Dios mío, trabaja para él y su familia, pero ¿bajo qué sentido si ahorita el salario no da ni siquiera para tener una mínima familia? Entonces, en verdad te digo, la ley tiene aspectos, no puedo negarle totalmente, porque sería un absurdo decir que una ley no tiene aspectos novedosos o que una ley es perfecta, porque no existe ley perfecta. La perfección existe en la medida que quien la crea, quien la ministre, interprete bien. Ahora, decir también de manera, digamos, radical, que no las están interpretando bien sería un exabrupto, porque todo depende del sujeto, la persona, la circunstancia y el hecho. Ahora, cada quien tiene una responsabilidad en el plano de su contexto de espacio, de las áreas que les corresponden. El ciudadano, el trabajador u obrero debe saber que no debemos acostumbrarnos simplemente a vivir de un salario. Debemos exigir, y esa exigencia está en la medida en que los sindicatos, las actividades sindicales, que ya están, yo le digo siempre a mis alumnos, las extintas, porque están prácticamente ahogadas en no querer escuchar a los sindicatos, sino que tiene que haber, que es el pecado más grave que puede existir, una tendencia ideológica para que yo sea escuchado. Y bien sabemos que la conformación de un sindicato está totalmente prohibido, aunque no es el hecho real de que existan tendencias políticas, pero la tendencia política es la que le ha dado la vida al sindicato. La vida operativa de un sindicato está centrada en su actividad política. De tal manera que lo que no quisiera es que siempre plasmáramos el punto de que todo es una cuestión política. Vamos a centralizarnos en lo que establezca la ley para la mejora. Vamos a estabilizarlo, a solicitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que haber una época de cansancio, tiene que haber un estiramiento de tal manera que logremos lo que una lucha gremial, porque vamos a recordar que las grandes luchas sociales a nivel de todos los países del mundo, como lo que se celebra el 1 de mayo, que muy bien lo dijo el doctor Puche, es a través en Interludio, hablaba de Chicago. Eso es una creación de lo que es un 1 de mayo. En Venezuela, eminentemente, se vino a instaurar por vía de decreto especial con el decreto del doctor Rómulo Betancourt, que lo dio día feriado y estableció el pago de ese día feriado y la disminución de la jornada a las 8 horas. Tenemos que irnos a la pausa, doctora, y disculpe que la interrumpa, y quería dejar una inquietud al doctor Puche para tratarle en el próximo segmento, el tema de la inamovilidad laboral, si de verdad ha beneficiado o no al trabajador venezolano. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Regresamos en este análisis sobre la situación laboral actual del trabajador venezolano. La doctora Moreno tocaba el tema de la movilidad laboral en el segmento anterior y el gobierno, recordemos, ha pretendido vender esa decisión que ya tiene mucho tiempo como una medida, como una garantía de estabilidad laboral para el trabajador. Doctor Puche, ¿ha sido una garantía de estabilidad laboral para el trabajador? ¿Ha tenido sus vicios, sus beneficios? Bueno, en principio creo que se ha constituido más bien en vicios, porque la inamovilidad es una protección que el legislador le da a los trabajadores, mediante el cual no puede ser despedido, ni trasladado, ni desmejorado, sin que previamente el inspector del trabajo lo califique. Con la Ley Orgánica del Trabajo, la anterior, la de 1997, uno podía despedir al trabajador y le pagaba, como decir, doble las prestaciones. Había lo que se llamaba el 125 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997. Yo ahora no puedo despedir al trabajador pagándole doble, porque todo trabajador que tenga más de 30 días ya goza del decreto de inamovilidad, además de otras inamovilidades que hay en la Ley Orgánica del Trabajo, como por ejemplo ser directivo de un sindicato. Pues bien, si usted pretende despedir a un trabajador, no lo va a poder despedir, salvo que él ocurra en una de las causales de la Ley Orgánica del Trabajo y usted vaya y lo califique previamente en la Inspectoría del Trabajo. Pero eso es un procedimiento que es engorroso, es un procedimiento en el cual usted tiene que tener las pruebas que efectivamente puedan comprobar que ese trabajador faltó al trabajo, las cuales por supuesto casi nunca las puede obtener el trabajador. Y hay que hay unos principios que toda duda favorece al trabajador. Usted puede estadísticamente verificar cuántas solicitudes que hacen los patronos en la Inspectoría del Trabajo han sido declaradas a favor de los patronos y puede ser que 99 a 1. O sea, los trabajadores ganan 99 y una ganan los empresarios. Y hay que ver también que esos empresarios a lo mejor tienen algún privilegio dentro de las Inspectorías del Trabajo, porque los procedimientos se está tardando mucho en la Inspectoría del Trabajo y que es un llamado que yo por lo menos le hago a la Inspectoría de Maracaibo. Los procedimientos en la Inspectoría del Trabajo, por ejemplo los de la Gobernación. ¿Legalmente cuánto deben durar? Después que termina el procedimiento, una vez que se evacúan las pruebas, el Inspector del Trabajo tiene 8 días para decidir. ¿Y cuánto se están tardando? En los casos de la Gobernación del Estado de Zulia, los despidos que hizo el gobernador actual tienen 2 años, 4 meses y no ha decidido. En cambio, en el sector privado, el promedio puede estar entre 8 meses a 12 meses. ¿De 8 días a 8 meses? Ese es el procedimiento. En los tribunales en cambio, en los tribunales del trabajo no hay retardo procesal. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una norma en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que dice que si el juez no dicta la sentencia el día que le corresponde, es causal de destitución para el juez. En consecuencia, todos los jueces dictan la sentencia al 5.º día después que se celebre la audiencia de juicio. ¿Entiendes? Entonces, no hay retardo procesal en el área privada, en los juzgados laborales. Pero como esa norma no está recogida con la misma intención en la Ley del Trabajo, donde se establecen los procedimientos de la inspectoría, el inspector del trabajo se tarda todo el tiempo. Inclusive, muchas veces juegan a esconder el expediente por más de un año para que el año tú no continúes moviendo tu expediente y te decretan la perdición del procedimiento. Simplemente pierdes el caso por abandono. Ahora, ¿dónde sucede eso? Me acuerdo cuando el presidente Chávez, con su buena intención, decía, bueno, hay 20.000 propuestas para la Ley Orgánica del Trabajo. Te puedo decir que la Ley Orgánica del Trabajo, la actual, tiene muchísimos vicios de redacción, porque pareciera que lo fueran redactando en pedacitos. Por ejemplo, a Carlos Petit le doy un pedazo, al doctor Claro, Arnaldo le y doy eso un pedazo. afecta, por supuesto, la coherencia de la ley, ¿no? Cuando tú te la leas hay contradicciones entre uno y con otro, porque aparentemente no las redactaron la misma persona, y no pasó por la Asamblea Nacional, que es el órgano natural para Correcto. que allí, en una segunda discusión, artículo por artículo, se vieran, por ejemplo... Además, la técnica legislativa tiene sus secretos, Eso es ¿no? Y correcto. para eso está el Parlamento. Por ejemplo, tenemos ese procedimiento de calificación tú quieres calificar a un trabajador. Bueno, entonces tú citas al trabajador, el trabajo va al segundo día y contesta esa calificación. Hay 3 días para promover y 5 días para evacuar, y el inspector tiene 8 días para decidir. Pero no tiene laxo ni para agregar las pruebas, ni para admitir las pruebas, ni para impugnar las pruebas. Esto se produce ¿por qué? Porque los redactaron a la carrera y no tiene una técnica legislativa. Y así te puedes conseguir, ¿cómo se llama?, muchos errores donde va en contra del ejercicio de los abogados laboralistas. Porque la Inspectoría del Trabajo, por ejemplo, tú eres una empresa y me consignas los recibos de pago, ¿no? Como no tiene laxo para impugnar esos recibos de pago, y la Inspectoría del Trabajo trabaja hasta las 4 de la tarde el día tal,
yo voy 5 para las 4 y desconozco la firma. Y ese es el último día que yo tenía para desconocer la zona. Entonces la empresa se quedó sin prueba. Claro. ¿Por qué? Porque no hay un laxo, no tiene laxo Ajá, pero eso para garantizar el derecho de la defensa de ambas partes. Lo que he entendido hasta ahora del análisis jurídico es que la ley del trabajo, la inamovilidad laboral y el retardo procesal se ha convertido como una especie de proteccionismo hacia el trabajador. Te voy a decir algo. Una empresa me llamó ayer que efectuó un despido por un contrato a tiempo determinado en julio del año pasado y le fueron a reenganchar a los trabajadores en el día de ayer. Casi un año después. ¿Fueron cuántos meses después? Casi un año. Casi un año después, Claro. correcto. ¿Tú sabes cuánto le cuesta a la empresa en salarios caídos eso? Casi 100.000 bolívares. Y en actual crisis, por Claro, supuesto. entonces no era más fácil que decidieran a los 8 días, se llegara a un acuerdo, porque la empresa tiene ¿qué alegó la empresa? Que es un contrato a tiempo determinado. Y el trabajador dice, yo no soy contratado a tiempo determinado, ese contrato no llena las especificaciones de ley, vamos a un proceso. Pero si se produce una decisión un año después, ¿a quién le va a causar perjuicio? Indudablemente a los empresarios. Correcto. Entonces muchas veces los empresarios no quieren despedir a los trabajadores, prefieren calarse un mal trabajador o ¿cómo se llama? Meterle técnicas de psicología, a ver si yo persiguiéndolo, acosándolo, poniéndolo a mirar para la pared, castigándolo, no dejándolo entrar, que no le habla a los demás. O sea, técnicas de persuasión que no son disciplinarias para tratar que ese trabajo renuncie. Y muchas veces entonces eso se convierte en un acoso laboral que se convierte en un procedimiento administrativo en la Inspectoría del Trabajo en el cual también te pueden multar. Otra cosa que está para la Inspectoría del Trabajo, como aquí todo lo ponen punitivo, para que los empresarios lo sepan, si usted no cumple la orden de reenganche en la Inspectoría del Trabajo, posiblemente vaya preso. Que es Hay un violenta. artículo de la 425 de la Ley Orgánica del Trabajo que dice que si la Inspectoría del Trabajo se presenta a reenganchar al trabajador con una orden de reenganche y usted no lo reengancha, entonces usted puede ser detenido en flagrancia y puesto a la orden del Ministerio Público. Sin embargo, ¿qué está pasando? Porque te he llamado también, porque yo defiendo trabajadores y también defiendo empresas. Tengo casos donde yo he ido a reenganchar y voy con la policía inclusive. Entonces los policías dicen, no es flagrancia, la flagrancia la tiene que determinar el Ministerio Público. El Ministerio Público le pasa en el expediente para el Ministerio Público dice, nosotros tenemos mucho trabajo. Nosotros estamos pendientes de los asesinos, de los secuestros, de las drogas. ¿Por qué nos van a pasar esos casos laborales? Bueno, porque la ley lo dice. Es usted el que tiene que enjuiciar a un patrono que se niega al cumplimiento de una orden del Ministerio del Trabajo. Pero lamentablemente el Ministerio Público no está haciendo su papel. Entonces estamos cayendo en lo que se llama la letra muerta. Pero si no lo hace la inspectoría, tampoco está haciendo la Inspectoría del Trabajo dice, no, yo me cuido mis espaldas, yo llego hasta el momento de amenazarlo de que lo voy a mandar preso, cuando no quiera cumplir, entonces lo paso para el Ministerio Público. Ajá, y cuando está el Ministerio Público y el fiscal del Ministerio Público no quiere imputar a ese patrono, ¿cuál es lo último que voy a hacer? O sea, ¿hasta dónde vamos a ir? Entonces, estamos en un problema donde las instituciones del Estado no cumplen la misión para la cual fueron creados. Es correcto. Primero, la Inspectoría del Trabajo se está tardando demasiado para decidir en perjuicio de los patronos, si le mandan a reenganchar unos trabajadores, el cual el procedimiento es bastante corto. Y segundo, el Ministerio Público no está cumpliendo su papel de hacer cumplir las decisiones del Ministerio del Trabajo. Ajá, Carlos, nos queda un minuto antes de ir a la pausa. Quiero que me hagas un resumen bien corto. Si todas esas medidas de la ley, la inamovilidad laboral y el proteccionismo que da, el retardo procesal, ¿eso es un beneficio o no para el trabajador venezolano? Hay una confusión y una distorsión jurídica en cuanto a estabilidad laboral y inamovilidad laboral. La inamovilidad laboral lo ha hecho saber el gobierno que no permite la salida de ningún trabajador, y eso es totalmente falso, porque hay una inamovilidad laboral en estos momentos, pero ¿cómo se puede explicar? El gobernador Arias Cárdenas llegó a la gobernación y votó 6.500 personas. No sabe lo que hizo la inspectoría, que tenían que amanecer desde el día anterior las personas para poder solicitar el reenganche ante la inspectoría. La inspectoría, al conocer que eran casos de la gobernación del Estado, les decían que se declaraban incompetentes. La Inspectoría del Trabajo, que supuestamente es el ente neutro que va a permitir... O sea, que la ley es para unos, pero para otros no. Para otros no. Entonces, ¿cómo Nicolás Maduro, el obrerista, el presidente obrerista, está hablando sobre la ley de inamovilidad que al final no se cumple y los grandes perjudicados son los buenos trabajadores y los más beneficiados son los malos trabajadores, porque a los empresarios se les
presiona fuertemente de que un trabajador, por muy malo que sea, no lo puede votar y tiene que mantenerlo en las nóminas hasta tanto se acabe la inamovilidad que ya tiene 12 años decretado por el presidente. En el próximo segmento quiero tocar, comenzando con el doctor Montes, en relación con la libertad sindical. ¿Hay libertad sindical en Venezuela? Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tema tan- Continuamos analizando la situación del trabajador venezolano. En el segmento anterior dejaba la pregunta al aire, la inquietud al aire. ¿Hay libertad sindical en Venezuela? Doctor Montes, ¿hay libertad sindical en Venezuela actualmente? No. Así como las preguntas en las máquinas bancarias que dicen con un sí o con un no, aquí es un no rotundo y extremadamente profundo. No hay términos medios con respecto a la libertad sindical. ¿Y por qué no hay términos medios con respecto al ejercicio de la libertad sindical? Porque Rodney Álvarez, un trabajador de Sidor, fue imputado de delito por el ejercicio de su actividad sindical, así como fue despedido en Falcón, la refinería Cardón, Iván Freites, por la denuncia que se hizo del incendio de Amuay, en la cual se hizo una actividad, se hizo un juicio a Amuay, y la resolución o el resultado de ese juicio se le entregó al Ejecutivo Nacional como unas conclusiones a los efectos de que resolvieran cuál era la situación de los trabajadores ahí, y eso dio como resultado el despido totalmente vulnerando todos sus derechos a la libertad sindical de ejercicio y a la vulneración del convenio 87 de la OIT en el despido pues, de Iván Freites, el cual no ha sido hasta la fecha, hasta ahora, no ha sido todavía reincorporado a su trabajo. También, pues, que en el caso de Rubén González, también detenido, como en el caso también de estos trabajadores que han sido producto del sicariato. Y también, pues, en el ejercicio de esa libertad sindical, todos los trabajadores que hacen vida, no solamente en el estado Zulia, sino los trabajadores que al inicio de este periodo gubernamental del gobernador Alex Cárdenas ejercían la dirección de su autonomía sindical en el Hospital Raúl Leones y también fueron despedidos. Y también los trabajadores que, impulsando una inquietud de constituir su sindicato en la alcaldía de San Francisco, no lo han podido por las amenazas de muerte del alcalde. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿a qué te lleva a pensar? Bueno, que la libertad sindical de la que habla este presidente obrerista, cuyo ejercicio prácticamente verbal es una cosa, pero en la práctica es otra, hace pues que los trabajadores estemos ante una enorme andanada de vulneraciones a nuestros derechos, no solamente derechos como dirigentes sindicales, sino vulneración de derechos sociales que están constituidos y que están programados en la Constitución, como el derecho a la vida, como el derecho pues, al libre desenvolvimiento de una persona o a la asociación, el ejercicio o la actividad que puede ejecutar en una dependencia no solamente de la empresa privada, sino también pues, de la administración pública, de constituirse en comités de prevención. Eso está prohibido, por ejemplo, para los trabajadores. ¿Quiénes constituyen los comités de prevención? La misma administración pública. Pero cualquier tipo de injerencia o cualquier tipo de palestra que represente la defensa de los derechos de los trabajadores se encuentra ante el impacto salvaje y brutal de la administración de justicia. En este caso, del secuestro de la administración de justicia administrativa que tienen en la Inspectoría del Trabajo y por la cual nosotros hicimos un escrito solicitando la destitución de la doctora Agni Pérez. ¿Por qué? Porque ha sido totalmente complaciente con las decisiones que han venido de Miraflores para, en este caso, por ejemplo, destituir de su cargo de enfermera 2 a la presidenta del Colegio de Enfermeras, Jania Salazar. Asimismo, pues, cuando ha sido totalmente inoficiosa en el caso de los trabajadores despedidos de la gobernación y con los tercerizados que tenían una demanda y ante la cual la inspectora del trabajo se ha comportado totalmente inoficiosa. Todo ese tipo de situación hace que los trabajadores
nos consigamos ante una situación en la cual no se sabe a quién acudir, ante una dirigencia sindical que se encuentra también atada de manos porque ante el peligro de que se le den muerte o se mande a quitar del medio a un dirigente sindical, no solamente eso, sino que la misma legislación conspira para que las organizaciones sindicales desaparezcan. Por ejemplo, el decreto ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras conspira contra eso. ¿Por qué? Porque el gobierno se cuidó extremadamente en nada más diseñar una normativa totalmente proteccionista al derecho individual del trabajo. Pero la parte del derecho colectivo le dio un puntapiés y trató, y es un diseño sistemático de hacer desaparecer las organizaciones colectivas que son las que representan los derechos globales de los trabajadores, como la contratación colectiva, por ejemplo. Ante esa enorme amalgama de situaciones jurídicas que conspiran contra la defensa global de nuestros derechos, se encuentra una dirigencia sindical totalmente debilitada, que no tiene una contundencia, que no tiene una uniformidad. Nosotros desde la Unidad de Acción Sindical y Gremial hemos tratado de hacer esa recomposición del movimiento sindical con enormes inconveniencias y con enormes disparidades dentro de la misma dirigencia sindical, donde hay muchas mezquindades, donde hay muchas aspiraciones personales, pero nos encontramos ante el enorme compromiso ante la sociedad venezolana de la constitución de un nuevo movimiento sindical. De esa recomposición, la cual la llevamos a la Plaza de la República, haciendo un juicio al gobierno nacional por los atropellos, por las amenazas, por las incriminaciones, el terrorismo laboral y la criminalización de la protesta. Ante todas esas situaciones laborales que conspiran no solamente contra el trabajador, sino contra la sociedad venezolana en pleno, porque todos de alguna forma trabajamos en algún orden de cosas. Carlos, ¿es un riesgo ser sindicalista en este momento? ¿Cómo? ¿Es un riesgo ser sindicalista en Sí, este momento? un total riesgo. El movimiento sindical en el pasado tenía autonomía, libertad de acción, pero hay una injerencia descarada por parte del gobierno, inclusive en las elecciones internas de cada uno de los sindicatos, y eso ha traído un perjuicio muy grave. Además que ha nacido un movimiento sindical o socialista apéndice al gobierno que en vez de dedicarse a la defensa de los derechos y los beneficios de los trabajadores, se ha dedicado más bien a la defensa del gobierno. Correcto. Y eso ha traído graves perjuicios. Además de eso, existe por parte de esos ataques que hace el SEBIN, esas amenazas, esos acosos, esos atropellos, esa guerra psicológica que está aplicando sobre los dirigentes sindicales, en la cual los dirigentes sindicales en estos momentos tienen miedo, no están totalmente paralizados ante ese avance del gobierno de amenaza, de presión, de encarcelamiento, como ha habido muchos casos, hay demasiados casos, más de 400 casos a nivel de Venezuela de dirigentes sindicales a régimen de presentación, solamente por el hecho de realizar o encabezar una protesta buscando que se le cumplan los beneficios a los trabajadores. Bueno, ese es el movimiento sindical que estamos viviendo actualmente, pero nosotros como Unidad de Acción Social Sindical Gremial del Estado Zulia, lo que queremos es reactivar el movimiento sindical, buscar la combatividad, buscar la capacidad que tenía el movimiento sindical anterior y buscar la forma de confrontar. El gobierno actual hace 16 años decretó la demolición del movimiento sindical, pero hasta actualmente nosotros podemos decir no estamos totalmente destruidos. Tenemos una esperanza, tenemos una situación, pero tenemos que hacerlo con unidad y apartar el egoísmo, porque el egoísmo, el individualismo y el partidismo le ha hecho mucho daño al movimiento sindical. Aquí hay más reacciones de un dirigente sindical a la línea de un partido que a la línea de que tiene que responderle a los propios trabajadores. ¿Cuál es responderle a los trabajadores? Mire, si el movimiento sindical oficialista y el movimiento sindical tradicional que representamos nosotros nos pusiéramos de acuerdo, nos uniéramos y buscáramos la forma de mejorar dignamente los salarios de los trabajadores, lo pudiéramos haber logrado. Pero bueno, al final, bueno, vimos ayer a un presidente haciendo ofertas a las empresas básicas,
pero todo eso al final ha resultado, el control obrero no ha servido, el sindicalismo oficialista no ha servido para nada, solamente para enriquecerse y para lograr el poder político, los dirigentes sindicales que están en ese momento en este camino. Pero lo importante en estos momentos es declarar nosotros, levantar las banderas de la reactivación del movimiento sindical y buscar la forma de que tenemos que volver a la capacitación, a la educación de esos dirigentes sindicales, porque muchos dirigentes sindicales son semianalfabetas que no conocen cómo es la defensa, no conocen cómo es la discusión de un contrato colectivo, y tenemos que preparar esa nueva generación, y los que están en estos momentos que no están preparados, volverlos a preparar y buscar reactivar y no confrontarnos, porque yo creo que el movimiento sindical no nació para confrontarnos a nosotros mismos. Tenemos que buscar la forma de llegar al patrón y buscar la equidad en cuanto a las ganancias y buscar tal. En el pasado, nosotros los dirigentes sindicales creíamos que el trabajador y el dirigente sindical y el patrono éramos antagónicos. Ahora estamos entendiendo, después de 16 años, que somos complementarios, que si no hay empresa no hay trabajador, y si no hay trabajador no hay empresa, y nosotros tenemos que buscar la forma de hacer con mayor equidad lo que es la distribución económica de esa empresa. Bueno, vamos a entrar en el próximo segmento a las consideraciones finales. Cada uno de ustedes les voy a solicitar que por favor hagan sus conclusiones en torno a la situación laboral del trabajador venezolano en una discusión que ha sido bastante interesante hasta ahora. Vamos a una última pausa y ya regresamos. Regresamos a este programa Retos de la Sociedad Venezolana, en el cual hemos analizado de forma bien profunda la situación del trabajador venezolano. Entramos a las consideraciones finales. Quisiera el mensaje final de cada uno de ustedes sobre la situación actual y qué se puede hacer para mejorar tanto la estabilidad como la calidad de vida del trabajador venezolano. Doctora Moreno. Bueno, la verdad es que oyendo la última exposición del representante aquí de Presta Fedra Zulia, me llamó muchísimo la atención cuando usted decía que había que capacitar al nuevo, vamos a decir, a la nueva gerencia sindical que debería y debe estar presente en el colectivo venezolano a través de los obreros y trabajadores venezolanos. Y es eminente, esa es una razón principal, porque no es simplemente el que tenga una profesión, sino el que se identifique con la realidad venezolana. Y que no podemos determinar que la ausencia política va a estar totalmente fuera del contexto de la economía, de la política, de la sociedad, porque es una mentira. Porque de una u otra manera, los gobiernos de turno nos han impuesto seguir una tendencia siempre política, y los venezolanos nos hemos adaptado a esas culturas. Pero la educación es el factor más esencial que se requiere para capacitar un personal, para adiestrarlo y sobre todo tener el sentido de pertenencia con la institución que representa. Porque bien sabemos que una de las grandes fallas que tienen los sindicatos, y para nosotros no es una mentira o no es algo que podemos ocultar, es que perdemos el sentido de pertenencia con la actividad gremial a que representamos y nos dejamos llevar por falsas intereses políticos o intereses económicos. Y ahí debería ser una de nuestras primeras místicas, lo digo como docente, en la formación de estudiantes, tanto a nivel de pregrado como en el área de investigación, que debíamos siempre aupar y motivar a que las personas tomen un interés personal por no solamente la parte colectiva, no solamente la parte sindical, sino el valor de mi mano de obra como trabajador, el valor de mi ponderación como ser humano activo y que debe estar dispuesto a colaborar en todo lo que a fin podamos estar dentro de la institución, de tal manera que desde este punto de vista, pues primero las realidades no se ocultan, pero las realidades no solamente es que las vociferemos, sino que actuemos. Al cambiar de actitud, por supuesto, va a cambiar nuestro entorno. Doctor Puch. Sí, bueno, mis conclusiones serían que las leyes
que protejan a los trabajadores o todo lo que tenga que ver con las relaciones de trabajo, tiene que ser conocida por los órganos naturales de la Asamblea Nacional. Cualquier ley, porque interesa, todos somos trabajadores, interesa a toda la sociedad. Y no podemos seguir permitiendo que en una oficina en Miraflores redacten leyes que después, al no ser discutidas en la Asamblea Nacional por todos los diputados, tanto del gobierno como de la oposición, traen las consecuencias que tenemos ahorita. Por ejemplo, te puedo decir, a nivel sindical, ahí dejaron algo en la Ley Orgánica del Trabajo de los consejos de los trabajadores. La intención es crear los consejos de los trabajadores para eliminar los sindicatos. Pero nadie sabe qué son los consejos de los trabajadores. Entonces van como probando. Lo traen de Cuba, lo traen de la Unión Soviética, ¿verdad? Aparentemente los consejos de los trabajadores van a tratar de todo lo que tiene que ver desde el momento de la producción, establecerse dentro de la producción de las empresas, hasta que el empresario tenga que dirigir su producto a donde el gobierno diga, controlar todo el sistema de producción a través de los consejos de los trabajadores. Bueno, tú te puedes ver que cuando el presidente Chávez habló de los consejos de los trabajadores, los mismos sindicalistas del gobierno se constituyeron los consejos de los trabajadores. O sea, tratando de debilitar el mismo movimiento sindical. O sea, como si el Consejo de Trabajadores fuera un sindicato nuevo, un nombre nuevo que le dieran. Total que lo dejaron allí porque a través de la práctica de las empresas de Guyana ha sido totalmente nefasto. Que bueno, vamos a seguir con el movimiento sindical tradicional y vamos a olvidarnos de los consejos de los trabajadores. La Ley Orgánica del Trabajo, por ejemplo, te puedo decir en el sector petrolero. Quien discute la Ley Orgánica del Trabajo, o representante del trabajo, fue el presidente de la Federación de los Trabajadores Petroleros, Will Rangel, muy afecto al gobierno. Bueno, esa Ley Orgánica del Trabajo, la actual, dice que la convención colectiva se le aplica a todos los trabajadores, indistintamente cuál sea su denominación, si sea de trabajador de confianza, de dirección o trabajador ordinario. Pues bien, en la industria petrolera, a lo que llaman la nómina mayor, que son los ingenieros, no se le aplica la convención colectiva de los trabajadores petroleros, la cual solo se le aplica la nómina menor. Entonces, el gobierno es el primero que firma la convención colectiva, firma la nueva Ley Orgánica del Trabajo. El representante de sus trabajadores es el que en nombre de los trabajadores discute la convención colectiva, pero no la cumple. Entonces vamos a ver a futuro, cuando estos trabajadores de la nómina mayor se vayan jubilando, miles de demandas en contra de PDVSA, producto de que precisamente se hacen las leyes en un laboratorio y no son discutidas ni con los actores ni con las personas a quienes se le va a aplicar esa ley. Carlos, tus consideraciones finales. Bueno, yo me conecto totalmente con la doctora Nancy en lo siguiente. La Unidad de Acción Social Sindical en estos momentos está promoviendo con la Universidad del Zulia un diplomado de gerencia sindical. Y además de eso asistimos el viernes pasado a un taller sobre ciudadanía sindical. Yo creo que tenemos que actualizar los conceptos sobre el movimiento sindical y así poder nosotros colocarnos a la par en una mesa de discusión entre patronos y representantes laborales, porque hay una falla, una deficiencia fuerte del movimiento sindical. El movimiento sindical, cuando entra a la discusión de un contrato colectivo, no entra, sino que tiene que ir al abogado y al final lo deja el patrono y no tiene argumento para tratar de buscar la forma de defender los derechos. El trabajador, el dirigente sindical debe tener conocimiento tanto de derecho como de economía para poder ir a la par a la discusión de los contratos colectivos. Doctor Monti, sus consideraciones finales. La actividad sindical no solamente es tirar piedras. Sí, la actividad sindical evidentemente requiere del dirigente preparación, formación, constancia, sabiduría y mucha disciplina. El ejercicio de esa actividad genera respuestas para esos trabajadores que lo que quieren es que les resuelvan sus problemas. Esa aversión, en muchísimas ocasiones donde el dirigente sindical tiene aversión de reunirse con un empresario porque va a negociar o porque va a vender los derechos, ese tipo de actuación está totalmente desfasada, donde prácticamente el sindicalismo globalizado, como lo dice Julio Godio en su libro, la actuación del dirigente sindical debe ir más allá de participar, no solamente no constituirse como empresario, sino participar en las decisiones de la empresa que tienen que llevar como tal la mejor calidad de vida para sus trabajadores. Ese tipo de dirigente sindical, que es un dirigente de vanguardia, es un dirigente de avanzada,
es el que nosotros estamos tratando de promover y de construir dentro de esta unidad de acción sindical y gremial, donde desde el año 2011, anteriormente pues con FADES, que había sido un frente para la construcción de un movimiento sindical autónomo y plural y muy a la vanguardia también con todo lo que significa pues la lucha por los derechos de los trabajadores, y luego con ahora actualmente con la unidad de acción sindical, social y gremial del Zulia en este caso, donde ya prácticamente nos hemos constituido una referencia. No ha sido fácil y no ha sido tampoco una especie de semilla que se sembró y no se cultivó. Hemos trabajado de una manera muy constante. Hemos tenido pues que dejar muchas cosas a un lado, nuestras familias. Hemos tenido pues en esa actuación, y aquí está Carlos Petit, que ha sido un luchador extremo en esa área y un convencido de la lucha social y un hombre preparado para el ejercicio, no solamente del reclamar los derechos, sino sentarse ante un gobernante, sentarse con un gerente y poder discutir cuáles son en realidad los derechos que generan estabilidad y bienestar para el trabajador. No ofender a un gerente, no tirarle piedras, no quemar un caucho, romper una vidriera o quemar un carro, eso no conduce a nada. Creemos como dirigentes sindicales que el momento de tirar piedras pasó. El momento de ese dirigente sindical anacrónico que se constituyó en un tiempo otrora, pues, donde prácticamente para llamar la atención tenía que incendiar un bus. Eso desconocemos totalmente ese tipo de ejercicio y no creemos que esa sea la forma de actuar de un dirigente sindical. El dirigente sindical debe estar a la medida de nuestros tiempos y a la medida de este mundo globalizado que tenemos ahora. Social. Bueno, el diagnóstico hasta ahora que hemos hecho en este programa, que espero que le haya servido a todos nuestros televidentes, ha sido bien completo, pero bien preocupante. Yo creo que la situación del país, por supuesto, se refleja en la calidad de vida y en la situación de los trabajadores venezolanos, y por supuesto que esto hay que corregirlo. Yo creo que estas distorsiones hay que corregirlas a corto, a mediano y a largo plazo, porque el país no solamente necesita inamovilidad laboral, necesita estabilidad de los trabajadores, preparación y productividad de los trabajadores y además la capacitación del dirigente sindical, porque yo creo que necesitamos una dirigencia sindical fuerte que de verdad defienda los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Creo que este programa le va a servir de mucho a cada uno de nuestros televidentes para entender la realidad que está afectando al trabajador venezolano. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.